Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición más de las entrevistas a los candidatos a la candidatas a la presidencia del Govern de les Illes Balears en las próximas elecciones del domingo 28 de mayo. En esta ocasión nos visita en la redacción de mallorcadiario.com la candidata de Ciudadanos a la presidencia del Govern de les Illes Balears, Patricia Guasch. Muy buenos días. Muy buenos días, es un placer estar en vuestra casa. Muchísimas gracias por la gentileza de haber aceptado nuestra invitación. Patricia Guasch Barrero, nacida en Palma el 31 de diciembre de 1977, es la candidata de Ciudadanos a la presidencia del Govern, como decimos. Es licenciada en Derecho, ha sido diputada en el Parlamento en la última legislatura 2019-2023 y es presidenta de Ciudadanos en Baleares y portavoz nacional del partido de Ciudadanos. Tiene dos hijas y está inmersa en una campaña que ya afronta su recta final. Lo primero que le quiero preguntar es qué tal va la campaña y cómo se siente, con fuerzas o cansada, o cómo ve la campaña. Pues estoy con las pilas recargadísimas allá donde voy, entre los afiliados, los simpatizantes que se acercan a darnos ánimos, a darnos fuerza. Pues es la mejor vitamina que puede uno tener, también las entidades, todas las reuniones que estamos teniendo, así que estoy con energía y con ganas de demostrar que los gobiernos tienen que partir desde el centro hacia los lados y no desde los extremos. Y una puntualización, tengo dos hijos, no sea que se me enfaden, no sea que se me enfaden, pero niños. Hace bien en decírmelo porque mejor es aclarar esto para evitar problemas domésticos. Dice que está determinada a cambiar las cosas, también estará determinada a demostrar que las encuestas se equivocan. Sí, yo estoy muy convencida que las encuestas, además vemos como un periódico y otro periódico el domingo publicaban encuestas completamente contrarias. En una ganaba el bloque de la izquierda y en el otro diario ganaba el bloque de la derecha. Yo, si estoy en Ciudadanos, es para romper la política de bloques. Yo he vivido muchos años en Bruselas y quiero para mi país, quiero para mis hijos un país y una comunidad autónoma donde gobierne un centro y sobre todo gobiernos de coalición. Yo estoy cansada ya de la corrupción, igual que los ciudadanos de estas islas, y cansada de las imposiciones. Por eso tenemos que gobernar desde el centro hacia los lados y nunca depender de los extremos, que ya hemos visto que no va bien, como es el caso de este pacto de retroceso infame que nos ha gobernado 8 años. Ya que lo menciona, le invito a hacer una valoración política de lo que han sido para usted, lo que han sido estos 4 años de la segunda legislatura, el segundo mandato del Govern Armengol, compuesto por PSIP, Podemos y MES. Sí, yo la primera reflexión es que lamento muchísimo que los votantes socialistas tengan que oír cómo Armengol y el Partido Socialista se enorgullece de querer volver a repetir un pacto de retroceso con los nacionalistas y con los populistas incalificables de Podemos, ¿no? Creo que es muy lamentable que el Partido Socialista en Baleares vuelva a querer elegir a estos socios de gobierno, a estos socios de viaje que no hacen más que lastrar nuestra economía, lastrar nuestro progreso. Se dicen progresistas y yo llevo toda la legislatura, desde el minuto 1 de la investidura, llamándoles lo que son, un pacto de retroceso para Baleares. Hemos visto que apuestan por el decrecimiento económico, que nos quieren determinar la vida completamente desde ese ecoautoritarismo que yo le llamo, porque desde Ciudadanos queremos proteger nuestro medio ambiente, queremos proteger nuestra tierra, por supuesto, pero que eso no sirva como un paraguas para ordenar la vida como se ha hecho y restando libertades individuales, restando derechos a los ciudadanos de estas islas y a las empresas, a los autónomos sobre todo, que viven una auténtica asfixia, ¿no? Por tanto, permítame, sí. ¿Me va a decir que no piensa conceder siquiera al Govern Armengol un aprobado en la gestión sanitaria de la pandemia? Sí, de hecho, nuestro partido hemos sido muy responsables durante la pandemia. Fuimos el partido que impulsó un pacto de reactivación. El Partido Popular y Vox y algún otro pequeño no se quiso sumar a este pacto de reactivación, pero nosotros en ese ejercicio de practicar esa oposición firme, contundente, pero sobre todo propositiva, porque aquí los ciudadanos de Mallorca
somos personas de consenso, somos personas que huyen de la confrontación y todo el mundo en la calle me pedía consenso. Entonces nosotros estuvimos respaldando, ya no por respaldar al gobierno, sino por buscar las mejores soluciones para los ciudadanos en ese momento. La entrada de Ciudadanos en ese pacto de reactivación sirvió, uno, para que el gobierno tuviera que hacer un plan de conciliación con ayudas urgentes en ese momento para la conciliación familiar y laboral en un momento muy complicado, y también sirvió para multiplicar por 5 las ayudas a los autónomos. Para mí los autónomos son clave, yo soy hija de autónomo, nieta de comerciantes, y sé la asfixia que sufren con todos los gobiernos, pero esta legislatura ha sido aún más si cabe, ¿no? Por tanto, haber conseguido multiplicar por 5 y sobre todo cuota cero para los jóvenes autónomos y las mujeres emprendedoras, pues ha sido uno de los logros más importantes que yo considero. Yo me podía haber quedado 4 años en la oposición solamente diciendo no a todo, como ha hecho el Partido Popular o Vox, y yo en cambio pues elegí el camino más difícil, que también ha tenido sus críticas, pero desde luego yo creo que esa gestión sanitaria no ha sido mala, ha sido una de las comunidades autónomas donde menos muertes ha habido, y eso por supuesto que hay que valorarlo. Eso sí, nosotros exigimos colaboración con las clínicas privadas, porque también había un veto por parte de ese socio de Podemos en no querer conveniar ni concertar con la sanidad privada. Creemos que es muy importante, ya no solo en la pandemia, sino ahora mismo para desatascar todas las listas de espera que tenemos, es fundamental, y eso también fue una de las exigencias que puso Ciudadanos en ese pacto de reactivación. Si le parece bien, vamos a tratar de explicar a los ciudadanos la posición a nuestros telespectadores, a nuestros espectadores, la posición de Ciudadanos en cuanto a determinadas cuestiones que yo creo que son capitales, que marcan la actualidad política e informativa. No sé si convendrá conmigo que posiblemente la preocupación principal de la ciudadanía es el acceso a la vivienda y la carestía de la vivienda. Completamente de acuerdo. ¿Qué propone Ciudadanos para mejorar esta situación que a mi modo de ver es calamitosa? Sí, es un drama que tienen que vivir ya no solo los jóvenes, sino las clases medias, la gente separada que tiene que acceder de nuevo a una vivienda, y está afectando ya a muchos estratos de nuestra sociedad. Yo sin duda creo que es el tema prioritario, y uno de los grandes fracasos de este gobierno sin duda es la política de vivienda. No ha habido política de vivienda, no ha habido política de vivienda en esta comunidad autónoma. Además, el conseller de Medio Ambiente ha hecho de conseller del territorio, y vuelvo a decir, con ese ecologismo autoritario, ¿no? Pues ha hecho un destrozo, porque ya no es urbanizable mucho suelo del que era, y ahora nos encontramos en que los expertos nos dicen que con este crecimiento demográfico se tendrían que estar construyendo en Baleares 7.000 viviendas al año. Por tanto, tenemos un déficit de viviendas. ¿Y qué hacemos con el problema de la vivienda? Más suelo. Necesitamos más suelo para construir. No decir la verdad y decir eso es engañar a los ciudadanos, que ya están hartos que les traten como niños, y Armengol y este gobierno pues más aún, ¿no? Por tanto, necesitamos más suelo, necesitamos colaboración público-privada para que los promotores puedan construir vivienda asequible, que construyan vivienda asequible para alquilar, eso también es muy importante. Para compra de vivienda, Ciudadanos lo que pide es eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales, porque esto te encarece el precio de la vivienda en torno a 30.000 euros de más que tienes que pagar de impuestos. Por tanto, una persona joven no puede asumir el impuesto de transmisiones patrimoniales. Nosotros pedimos, hay otros partidos que piden hasta 30 años, nosotros decimos que hasta 35. Todos los jóvenes, todas nuestras medidas van hasta jóvenes de 35 años. Y sobre todo también a familias monoparentales, que quedarían excluidas de este impuesto de transmisiones patrimoniales, que actualmente es un 4%, y para el resto de ciudadanos habría que bajarlo a la mitad. Y nosotros no ponemos tope de vivienda, de precios, porque los topes de vivienda que se están poniendo, pues ojalá los hubiera en el mercado, pero no existen. En cuanto al alquiler, el alquiler es un problema porque no hay vivienda para alquilar, o sino con unos precios estratosféricos que son inasumibles para una familia, para un joven, para una persona separada, para una familia monoparental. No pueden asumir el alquiler. Sin embargo, hay muchas viviendas vacías.
Bueno, yo no entraré, el otro día oía a Marga Provence que compraba lo de las 70.000 viviendas vacías, de esto ya le digo que no es así, todos los expertos dicen que esto es un mantra de Podemos, y yo no voy desde luego a comprarles ese relato. No hay tanta vivienda vacía, hay mucha vivienda vacía que está en mala situación en el casco antiguo, que están incluso abandonadas. Esa es en la que nos tenemos que poner, por eso proponemos un plan de rehabilitación pagado con fondos europeos, con los fondos Next Generation, para rehabilitar toda esa vivienda vacía, ya no solo en el centro, en la calle Aragón, en muchísimas calles de Palma. Eso por un lado. Pero en cuanto al alquiler, nosotros para esos propietarios que tienen vacíos sus casas, que evidentemente no son ni la mitad de esas 70.000, pero para esos propietarios lo que queremos son medidas fiscales, deducciones muy potentes. Llevamos dos, que una es que se puedan deducir el 95% de los ingresos en el IRPF cada año si ponen esa vivienda en un programa social para vivienda en alquiler. Y la deducción del 80% de esos ingresos si se lo alquilan a un joven de hasta 35 años. Esto ya tendría esa bonificación fiscal que es muy potente, entonces así incentivaríamos que los propietarios, además si les damos más garantías, si esos avales que tienen esas garantías se registraran realmente en el IBABI, porque Baleares es una de las comunidades autónomas donde menos esa obligatoriedad de registrar el aval, la fianza, se hace en el IBABI, pero solamente en torno a un 60%, 50% se registran. Es decir, hay que endurecer para que haya más garantías para los propietarios. O sea, todo lo contrario que ha hecho esta ley de vivienda nefasta a nivel nacional, que ha comprado las tesis de Podemos, estas tesis intervencionistas. Yo lo que puedo asegurarles es que Ciudadanos tiene un plan de choque con 30 medidas para mejorar el acceso a la vivienda y desde luego estas medidas de estrella de limitar los precios del alquiler, que simplemente han sido, ya por no poner ejemplos de otros países, ha sido unas medidas fallidas, completamente fallidas en la Barcelona de Ada Colau, ¿no? De Podemos. Entonces nosotros queremos construir más vivienda, más con colaboración público-privada y sobre todo vivienda social. No hay que estigmatizar la vivienda social. En Viena, en la ciudad de Viena, por ejemplo, hay más vivienda social que en toda España junta. Mire qué diferencia, ¿no? En Holanda, en Bélgica, en países europeos, hay muchísima vivienda social. Los jóvenes se emancipan muy pronto, se van a estudiar y se emancipan muy pronto porque tienen esa vivienda social. Aquí en España se ha estigmatizado la vivienda de protección oficial para las clases más vulnerables, pero eso no es así. Entonces hay que construir vivienda social para alquiler y se tiene que hacer con la fórmula que propone Ciudadanos, que es financiación pública, pero promoción privada. Esa es la fórmula europea que funciona. ¿Sabe usted que la falta de vivienda está lastrando a prácticamente todos los sectores económicos en cuanto a falta de mano de obra y de profesionales, en especial en las Islas Pitiusas, y también no solo en el sector privado, sino que en el sector público? Estamos hartos de ver noticias donde faltan médicos, faltan policías, faltan guardias civiles. ¿Qué va a hacer Ciudadanos en materia del plus de insularidad que vienen reivindicando una equiparación a Canarias? Esta es una cuestión que está encima de la mesa desde hace muchísimos meses. Sí, nosotros la llevamos al Parlamento, fuimos el primer grupo antes de la pandemia, en febrero de 2020, en llevar esta iniciativa al Parlamento. Tuvimos la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Y lo que hay que decir es que el plus de insularidad es esa indemnización por residencia, o sea, no es un incremento de salario porque sí, es esa indemnización por tener un empleado público que ser destinado a Baleares para garantizar los servicios públicos, profesionales sanitarios, profesionales de justicia, que estamos muy mal, un déficit enorme de la plantilla de funcionarios de justicia, que eso luego se traduce en unos retrasos enormes en nuestra justicia. Después funcionarios de prisiones, agentes, como decías, de agentes de seguridad, de guardias civiles, Policía Nacional, que ya no solo que haya un déficit enorme, que faltan más de 1.000 agentes y faltan más de 500 médicos en Baleares, es que hay una rotación enorme que nos dicen los propios
guardias civiles, agentes, que esto perjudica tantísimo a los servicios que se dan a los ciudadanos. Por eso yo siempre digo que los baleares no merecemos ser ciudadanos de segunda y de tercera, porque en Ibiza y Menorca ya son ciudadanos de tercera o de cuarta, ¿no?, con respecto a la península o respecto a Canarias, Ceuta y Melilla. Nosotros pedimos que este plus de insularidad, esta indemnización por residencia, se equipare al menos a Canarias, a las islas menores de Canarias y a Ceuta y Melilla, donde son 5 veces mayor. Es que aquí en Baleares tenemos un plus de insularidad que está en torno a 50 euros y 90 euros de máxima. Es tan nimio que es imposible que una persona que esté destinada en Ávila, por ejemplo, por decir algo, o en Asturias, pues venga a vivir con toda la familia por 90 euros máximo al mes. Tenemos una carestía de la cesta de la compra enorme, la vivienda, pero quiero decir que muchos prometen la actualización del plus de insularidad, pero yo quiero recordarle a todos los ciudadanos de Baleares que lleva sin actualizar desde 2006. Ha pasado Rajoy, ha pasado Zapatero, ha pasado Sánchez y seguimos sin ese plus de insularidad sin actualizar. Yo en el debate de la televisión pública dije que la primera cosa que haría sería atornillarme a la Moncloa y no saldría de allí hasta tener ese plus de insularidad, porque me parece tan injusto para Baleares que no lo puedo admitir. En materia de educación, ¿qué propone Ciudadanos? Usted tiene 2 hijos en edad escolar, sí. Por tanto conoce bien las necesidades de los padres y las preocupaciones de los padres en cuanto a la educación de sus hijos. Sí, yo lo primero es que la máxima es una educación pública de calidad, pero desde luego siempre garantizando esa libre elección de los padres a elegir centro educativo, a garantizar este artículo 27 de la Constitución, que las familias tienen que poder llevar a sus hijos también a colegios concertados, que ellos elijan esos valores de enseñanza que quieren para sus hijos, y el Estado y la Administración debe garantizar esa libertad educativa. Por tanto, para Ciudadanos, la educación concertada es una educación de calidad, una educación complementaria y nunca subsidiaria, como está ocurriendo con este gobierno que la estigmatiza, está asfixiando a la educación concertada. Los módulos económicos también están congelados, no tienen ese respaldo de la administración que deberían tener, y por tanto están dejando de lado al 40% de los niños y niñas de Baleares que estudian en la educación concertada y a todas sus familias. Por tanto, Ciudadanos apuesta por una educación pública de calidad, con igualdad de oportunidades para todos. Para mí es el principio clave. Por eso pedimos una zona escolar única. Nosotros ahora la piden, pero nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo zona escolar única desde el 2015, porque así garantizaríamos esa igualdad única, no zonificando tanto, haciendo guetos también escolares. Y además esto es una exigencia de Podemos en este gobierno. Quieren esos colegios de proximidad para garantizar esa ingeniería social, ¿no?, que ellos siempre están intentando perpetrar, pues también a través de la educación. Nosotros queremos igualdad de oportunidades, queremos una zona escolar única, y en cuanto al modelo lingüístico es clarísimo que nosotros apostamos por un modelo plurilingüe, un modelo bilingüe de la escuela pública y concertada, pero también con la inclusión del inglés. Yo admiro a amigos que tengo en Castilla y León que llevan a sus hijos a colegio público y es completamente bilingüe en castellano y en inglés, y tiene los mejores datos en las encuestas PISA, siempre en cuanto a datos de nivel educativo. Por tanto, sí se puede garantizar un buen nivel educativo, y yo quiero lo mismo para los niños y niñas de Baleares. ¿Por qué tenemos que tener aquí este sistema educativo, que somos la comunidad autónoma con peor nivel de inglés, una comunidad que se dedica al turismo? Es una paradoja, tantas y tantas otras, ¿no? Por tanto, un modelo plurilingüe. En la primera enseñanza se tiene que garantizar que puedan los niños aprender y escolarizarse en lengua materna, y a partir de la segunda enseñanza ya introducir el catalán o el castellano, dependiendo cuál se haya elegido como lengua materna, y desde luego salir todo el ciclo educativo con un buen nivel tanto oral como escrito en ambas lenguas, pero también con el inglés. Y una cosa que pedimos a nivel nacional es que la educación obligatoria
se extienda hasta los 18 años. A mí me parece muy básico y lo pelearemos. Si quiere, empezamos a hablar un poco de turismo. ¿Cree usted que hay que decrecer turísticamente? No, yo creo que nosotros, como un partido liberal, un partido de centro, creemos que es necesario garantizar el modelo de triple S, que es la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Por tanto, tenemos que tener un equilibrio de esas tres patas. Yo creo en un crecimiento responsable, en un crecimiento inteligente, sostenible. Se puede hacer, por supuesto. Ya había un consenso en una bolsa de plazas, es decir, no existía un crecimiento, ya había una bolsa de plazas turísticas que estaba consensuado aquí en Mallorca con todos los sectores, incluso los hoteleros tenían esas plazas, con lo cual no es cierto que se estaba creciendo en plazas turísticas, y ese es el modelo que quiere Ciudadanos. No quiere un decrecimiento como se planteó, que les ha costado mucho reconocerlo, pero que los socios se lo recuerdan al Partido Socialista cada día y en cada debate, que hay decrecimiento y que esas plazas que se pierden turísticas no vuelven a la bolsa. Nosotros derogaríamos esa moratoria de la ley turística y sobre todo volveríamos al mismo modelo ya consensuado de bolsas turísticas y que haya ese tope. Yo, la saturación turística, creo que hay una sensación, sin negarlo, no sería realista, pero es verdad que también en la mayor parte es culpa de este gobierno, que no ha gestionado bien los flujos turísticos y sobre todo ni ha gestionado ni ha planificado bien un plan integral de movilidad, que eso es lo que hace que haya más sensación de saturación, y ahora lo utilizan para demonizar el turismo con estos mensajes turismofóbicos que desde luego desde Ciudadanos no compartimos. ¿Y está a favor de limitar la entrada de vehículos a Mallorca? Bueno, a mí me cuesta esto bastante, ¿eh? Como liberales veo que otros partidos que se dicen liberales pero que son conservadores ahora se apuntan también a ese populismo de limitar. Yo creo que en Mallorca no es necesario. Es cierto que en Ibiza se ha planteado, en Formentera, porque es obvio que hay un terreno mucho más limitado, pero en Mallorca estoy convencida que no es necesario esta limitación. Sí que lo que hay que hacer es mejorar el transporte público, ampliar frecuencias del tren, llevarlo hasta Alcudia, mejorar las frecuencias de la TIP y sobre todo transporte nocturno, que no hay. A las 10 se acaba el tren, se acaban los autobuses, hay que mejorar el transporte nocturno, el transporte público, y no poner tanto la vista en el transporte privado, ¿no? En materia de sanidad, ¿qué propone Ciudadanos? Sabemos que en las circunstancias actuales hay un incremento de las listas de espera y tanto para especialistas como quirúrgicas, y de hecho en Ibiza estamos viendo manifestaciones a la puerta del Hospital de Cambises prácticamente cada semana de usuarios y de enfermos y sus familiares. Sí, yo como portavoz nacional también de Ciudadanos debo decir que es un problema que está ocurriendo en muchísimas comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, gobernadas como Cataluña por los separatistas o gobernadas aquí en Baleares por este tripartito nefasto, ¿no? Entonces es un problema que va más allá de un problema puntual en una comunidad autónoma. Por eso a nivel nacional estamos proponiendo algo que no sabemos que los dos grandes partidos nunca van a apoyar, que es la ley de armonización sanitaria, para garantizar los mismos servicios sanitarios a todos los españoles. No puede ser que por vivir en una comunidad u otra tengas, por ejemplo, incluido el cribado del cáncer de colon y en otras comunidades no, o aquí propia en Baleares no ha habido cribado de cáncer de colon en Menorca hasta hace nada, porque lo reivindicamos y lo exigimos desde Ciudadanos. Esto no puede pasar. No puede pasar tampoco que haya una cartilla de vacunas diferente, un sistema de vacunación diferente de una comunidad a otra, o que un médico gane 500 euros más en el País Vasco que en Baleares. Esto no puede suceder en un país que nosotros desde Ciudadanos defendemos la igualdad, la igualdad de todos los españoles, y sobre todo esas desigualdades territoriales queremos acabar con ellas, con esa ley de armonización sanitaria que muchos denostan porque dicen que es una centralización de competencias, que no es tal, seguiría habiendo una Consellería de Sanidad, pero sí que se centralizarían para homogeneizar los servicios públicos. Y aquí en Baleares
lo primero que hay que hacer es mejorar la atención primaria. Están colapsados los hospitales porque como la atención primaria, los centros de salud, los PACs, los centros de unidades básicas en nuestros barrios están desmantelados, están completamente desmantelados, pues todo el mundo acude a las urgencias hospitalarias o incluso se agravan las enfermedades o hay más cronicidad porque no se atiende en la atención primaria, ¿no? Que es la que debería funcionar mejor. Yo creo que el sistema sanitario español ha colapsado, es de un modelo de los años 40, entonces necesitamos una reforma sanitaria enorme. Por eso quiero que los ciudadanos confíen en Ciudadanos, porque somos los que podemos impulsar estas reformas, porque el bipartidismo ya sabemos que no lo va a hacer, no lo ha hecho nunca, no lo admite, no admite estas reformas. Por tanto, necesitamos una atención primaria con más profesionales sanitarios, con menos burocratización, que tenemos a los médicos haciendo de administrativos en muchos casos. Necesitamos 450 médicos de familia, necesitamos pediatras, que no hay pediatras, están viendo a nuestros hijos pues, médicos pero no especialistas en pediatría, y sobre todo desatascar esas listas de espera con la colaboración con las clínicas privadas. Eso es fundamental y mientras siga Podemos en el gobierno, pues seguirá lastrando a los baleares también en sanidad. ¿Cree que el catalán actúa como disuasor para que la exigencia del conocimiento del catalán actúa como disuasivo para que profesionales sanitarios vengan a Baleares? Desde luego es una barrera más, es una barrera lingüística que pones a un problema ya muy grave que viene pues por esa mala gestión también que se está haciendo, esa mala planificación, esa falta de un plan de captación y fidelización de nuestros profesionales sanitarios que se van en cuanto pueden. Luego tienen unas tasas de interinidad enormes, de temporalidad, que por tanto no los fidelizas, no puedes fidelizar a los médicos y profesionales sanitarios con unas condiciones tan pésimas. Por tanto, falta ese plan de captación y fidelización. Nosotros llevábamos siempre enmiendas a los presupuestos para dotar y priorizar ese gasto público, pero este gobierno no lo ha considerado y sobre todo también esa falta de vivienda, pues son muchos problemas, pero desde luego el requisito del catalán nunca puede ser un requisito, tendría que ser como mucho un mérito, y yo en el tema sanitario ni siquiera creo que como mérito, porque es una barrera más para que vengan profesionales sanitarios a nuestras islas. Pues vamos a ir terminando, señora Guasp, y yo le quería preguntar, y espero que no se me escabulla. Le quiero preguntar, en primer lugar, qué resultados consideraría aceptables conseguir en el próximo domingo. Bueno, para mí es fundamental que Ciudadanos pueda estar en gobiernos municipales, como puede ser Palma, que estamos convencidos que Ciudadanos va a estar en el nuevo contexto político, escenario político en el Ayuntamiento de Palma, Inca también, Marratxí, municipios importantes para nosotros donde hay muchísimas familias viviendo y donde hay que recuperar esos municipios para los ciudadanos. Hay que recuperar Palma como sea, porque desde luego hay que rescatarla de las tarpas de este tripartito de retroceso que lo estamos viendo, falta limpieza, falta los comercios que están cerrando. Es una ciudad que yo no reconozco ahora mismo, ¿no? Y a nivel autonómico, ¿qué resultados serían buenos? Desde luego, los que seamos capaces de ser decisivos en un futuro gobierno, tanto estando en ese gobierno o estando desde fuera, pero marcando esa ruta de gobierno. Yo no quiero para Baleares que tenga que depender de los extremos, ni vuelva a tener que depender de los nacionalistas y populistas de Podemos, porque eso es la ruina para Baleares, pero tampoco Vox es alternativa absoluta de nada. El PAC Proens-Vox sería un retroceso también para estas islas. Como digo yo, que he vivido muchos años fuera, quiero que en Baleares esté gobernando el centro liberal, y además los baleares somos personas muy de consensos, poco de enfrentamientos. Yo he vivido en el gobierno estos 4 años como pues Vox demonizaba también a las grandes empresas, a las hoteleras, a las patronales, y desde luego ese no es el modelo. También demoniza a la Unión Europea y me asusta pensar que Marga Proens elija a la extrema derecha
para ir de la mano para este cambio. Para mí sería un recambio, pero no un cambio real, porque el cambio real tiene que ser desde el centro. Por eso el buen resultado para este 28 de mayo, no para mi partido, sino para esta comunidad, sería que Ciudadanos tuviera la representación necesaria para ser decisivos en el próximo gobierno. Y dígame, para terminar, antes de terminar, ¿con quién se sentiría más cómoda pactando? ¿Con la izquierda o con la derecha? Yo ya le he dicho al inicio que a mí, yo por eso estoy en Ciudadanos, no me gusta ni el bloque de la derecha ni el bloque de la izquierda. Creo que estos ejes derecha-izquierda ya están muy caducos en Europa, pero en España nos resistimos a romperlos. Pero que Ciudadanos tiene ese objetivo, romper los bloques, y lo haremos, lo vamos a hacer. Estoy convencida que los españoles, los baleares, entenderán esa necesidad de romper los bloques. Yo me sentiré cómoda en un gobierno donde no estén nacionalistas ni extremistas. Pues muchísimas gracias, Patricia, por haber sido generosa en cuanto a aceptar nuestra invitación y a otorgarnos tantos minutos de su tiempo, que sabemos que está muy, muy ocupada. Muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte. Pues muchísimas gracias, perdonad la voz, pero tantas entrevistas, pero bueno, yo siempre estaré aquí con Mallorca Diario, un medio al que admiro y bueno, somos bastante usuarios. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Y a todos ustedes, pues agradecerles que sigan confiando y visitando nuestra página web y a animarles a seguir haciéndolo y a seguir informándose en mallorcadiario.com. Muchas gracias.